El reloj profético. Mire, este es un concepto dentro de la interpretación bíblica y escatológica que sugiere que ciertos eventos o desarrollos históricos, especialmente relacionados con Israel, indican el progreso del plan de Dios hacia el cumplimiento de las profecías bíblicas y el fin de los tiempos. Ahora, este reloj no está midiendo un tiempo literal, sino que sirve como un marco simbólico para entender cómo se desenvuelven los acontecimientos proféticos. ¿Cuáles son los elementos clave del reloj profético? En primer lugar, Israel se considera el reloj profético mundial, porque muchas profecías bíblicas giran en torno a este pueblo y a su tierra. Por ejemplo, la restauración de Israel como nación, cumplida en el año 1948, según muchos estudiosos que están en relación con Ezequiel capítulo 37. En segundo lugar, Jerusalén como punto de conflicto, Zacarías 12, 2 y 3. La reconstrucción de un templo en Jerusalén mencionada en Daniel 9:27 y Mateo 24:15. Las señales de los últimos tiempos. Jesús habló de señales que son muy específicas en Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21. Y algunas de estas incluyen guerras y rumores de guerras, terremotos, hambrunas, pestilencias. Entonces, la proliferación de los falsos cristos y profetas también fue mencionada por Jesús. La predicación del evangelio en todo el mundo, tan necesario, Mateo 24:14. Entonces, todas estas señales, cuando se cumplen, son como campanadas que avanzan el reloj profético hacia el cumplimiento del plan divino. Estos eventos, que son claves, marcan el tiempo de este reloj profético. La diáspora y el regreso de los judíos a Israel, por ejemplo, la dispersión del pueblo judío en el 70 después de Cristo y su regreso gradual, que se consideran también hitos proféticos. La propia fundación del Estado de Israel en el año 1948, muchos lo ven como el cumplimiento directo de esta profecía de Ezequiel 36, 24 al 28 y también de Isaías 66, 8. Incluso la recuperación de Jerusalén en el año 1967 en la Guerra de los 6 días. Israel tomó control de Jerusalén Oriental, lo cual algunos interpretan como una etapa crucial de este reloj profético. Entonces, en sentido general, el reloj profético tiene como objetivo recordar a los creyentes que Dios tiene un plan soberano para la humanidad, que los tiempos están en sus manos y los acontecimientos mundiales no ocurren al azar. Entonces debemos vivir en preparación y vigilancia, como Jesús enseñó en Mateo 24, 42 al 44. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El reloj profético nos llama a interpretar los eventos históricos y actuales a la luz de las Sagradas Escrituras, especialmente en relación con el regreso de Cristo. Y aunque nadie puede determinar el día ni la hora, como dice Mateo 24, 36, observar el reloj profético ayuda a los creyentes a mantener la esperanza y la fe en que Dios cumplirá con toda certeza sus promesas en su tiempo perfecto. Ahora, vamos a entrar un poquito más en el tema. ¿Cómo se interpreta el hecho de que Israel es considerado como el reloj profético mundial? Muchos estudiosos y creyentes hemos asumido en realidad el hecho de que Israel ciertamente es el reloj profético mundial. Y esto debido a su centralidad en las profecías bíblicas relacionadas con el fin de los tiempos, que se estudia normalmente en lo que se conoce como escatología, entendiéndose como el estudio de los eventos finales o el fin de la vida, fin de los tiempos o el mundo, así como la naturaleza del reino de Dios. Entonces, esta idea, que está relacionada con el hecho de que Israel es considerado como el reloj profético mundial, surge del análisis de las Escrituras, en el cual Israel está ocupando un lugar realmente clave en el cumplimiento de los planes de Dios, tanto históricos como futuros. Y vamos a ver algunos de estos ejemplos que resaltan lo que estamos hablando. En primer lugar, Israel en el plan de Dios. El pueblo escogido. Conforme a la Biblia, Israel fue elegido por Dios para ser un pueblo especial, portador de sus promesas y de su ley. Deuteronomio 7:6. En segundo lugar, la tierra prometida. Desde la época de Abraham, Génesis 12, 1 al 3, la tierra de Israel ha sido prometida como herencia perpetua a los descendientes de este patriarca, lo que otorga a toda la región una importancia única. En segundo lugar, las profecías relacionadas con Israel y la restauración de Israel como nación. Y esta es una profecía la cual, después de que Israel ha sido dispersado por el mundo, es fundamental en realidad porque en Ezequiel 37, en el Valle de los Huesos Secos, por ejemplo, Dios promete revivir y reunir al pueblo judío. Y esto se considera cumplido en parte con la fundación del Estado de Israel en el 1948. Y otros textos, como es el caso de Isaías 11, del 11 al 12, hablan del regreso de los exiliados, algo que sigue ocurriendo con el Aliyah, que es el retorno de los judíos a Israel. Entonces, Jerusalén como centro del conflicto. Esto lo conocemos y es algo de conocimiento mundial. En Zacarías 12, 2 al 3 se predice que Jerusalén será una copa que embriague a todas las naciones y un punto de tensión mundial. Y esto ya lo podemos ver. Esto se ve reflejado en los conflictos políticos y religiosos actuales en torno a la ciudad de Jerusalén.
El tercer templo, por ejemplo, y la abominación desoladora, Daniel 9:27 y Mateo 24:15, se menciona la construcción de un templo en el que se cometerá una abominación desoladora, lo cual es interpretado por algunos como un evento clave en los tiempos finales. También tenemos las palabras de Jesús sobre el fin de los tiempos, el cual mencionó de manera muy puntual muchas de las señales que ocurrirán, como guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, falsos profetas, Mateo 24:4 al 8, pero aclaró también que estos son solamente principios de dolores. Sin embargo, indicó que la higuera, la cual es interpretada como símbolo de Israel, sería una señal específica de que el tiempo está cerca, Mateo 24:32 al 34. Entonces, tenemos a Israel como el reloj profético. La razón principal por la cual es visto de esta manera es porque es un indicador especial en su historia de que los eventos que ocurren en su territorio están íntimamente ligados y relacionados a las profecías bíblicas. La reaparición de Israel como nación después de casi 2000 años se considera un evento único en la historia con implicaciones proféticas. Las tensiones en torno a Jerusalén y el monte del templo reflejan conflictos anunciados en la Biblia. Vemos además cómo incluso durante la gran tribulación habrán 144,000 personas seleccionadas de las 12 tribus de Israel, 12,000 de cada tribu, que creyeron al Cordero, o sea, a Jesucristo, que serán siervos cuya misión será proclamar el Evangelio de Salvación durante la etapa de la gran tribulación. Ve Apocalipsis capítulo 7 versículos del 1 al 8 y nótese que son tomados específicamente de las 12 tribus de Israel y no de otros grupos étnicos, y con este grupo muy especial se señala también, y Dios nos está mostrando cómo incluso en medio del juicio el Señor extiende su gracia y misericordia a aquellos que desean arrepentirse y creer. Entonces, aunque las señales generales como guerras y desastres son realmente importantes, la atención a Israel como indicador profético también tiene una base sólida en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, Jesús advirtió que nadie conoce el día ni la hora de su regreso, Mateo 24:36. Por eso, el llamado es a estar vigilantes y preparados espiritualmente, reconociendo los eventos en torno a Israel como un recordatorio de que Dios está cumpliendo su plan perfecto. Mis amados, paz, gracia y misericordia de Dios sea con todos ustedes y que el Señor le bendiga.